Muy bien, estimados alumnos, les habla el kinesiólogo Adrián Conrado. Siguiendo con la modalidad de curso virtual, el tema a desarrollar hoy va a ser la cualidad física flexibilidad. Para poder detenernos en esta cualidad física, debemos decir que en el quehacer cotidiano del kinesiólogo es una cualidad que habitualmente nosotros estamos utilizando y en líneas generales el paciente que es expuesto a un plan de ejercicios de estiramiento y de flexibilidad nota inmediatamente una mejora de su condición física general, con lo cual recomendamos a todos los colegas que el uso de esta cualidad es de un quehacer diario prácticamente, más allá de la patología que presenta. Vamos a desarrollar aquí los temas más importantes de la flexibilidad. Vamos a hablar de qué se trata la flexibilidad, los tipos de movilidad, qué factores limitan el desarrollo de esta cualidad, cuáles son los fundamentos fisiológicos, anátomos fisiológicos que tienen que ver con esta cualidad. Luego pasaremos a las técnicas de trabajo, o sea, cuáles son las modalidades que podemos tener a la mano para poder elegir el método mejor o el más apropiado de acuerdo a las capacidades o las características que tiene nuestro paciente. Indicaciones, cuando hablamos de indicaciones también hablamos de contraindicaciones. Y fundamentalmente evaluar. ¿Por qué evaluamos? Siempre evaluamos. Porque si después queremos medir el resultado de nuestro tratamiento, si no podemos evaluar antes, nunca vamos a saber cómo fue evolucionando nuestro paciente a lo largo de las sesiones de kinesiología que ha tenido. Bueno, como concepto, si uno piensa en flexibilidad, lo primero que le viene a la cabeza es estirar, es mover o movilizar o elongar, estirar, son sinónimos, ¿no? Implica justamente deformar un cuerpo, depende de sus propiedades propias, o sea, de las capacidades propias que tenga para ser factible de ser estirado. Ahí vamos a encontrar tendones, cápsulas, ligamentos, piel, planos de deslizamiento. O sea, flexibilizar es deformar toda esa estructura. Y es la amplitud de movimiento de un grupo de articulaciones que se asocia a la posibilidad de elongarse junto con sus unidades miotendinosas que permiten las retracciones o las limitaciones de cada articular. Aquí encontramos dos actores muy importantes, la movilidad articular y la elongación miotendinosa, o sea, la capacidad que tiene ese músculo de poder ser estirado. Bueno, acá están estos dos actores importantes. Por supuesto que la movilidad articular es un factor desencadenante porque en la medida que nuestro paciente tiene una buena movilidad articular, me está permitiendo una mejor o una mayor capacidad de elongar o de flexibilizar ese grupo muscular. Pero por supuesto que también depende de esas estructuras, del componente de su propia capacidad del músculo de poder ser estirado. Y por supuesto que un término de flexibilizar implica doblar, como dije recién, ¿no? Doblar, estirar, ¿sí? Es llevar sus extremos de inserción, alejarlos lo más posible. Cuando hablamos de movilidad, hay una movilidad general, específica, activa, pasiva, estática. Ese tipo de movilidad tiene que ver con la articulación. Acá nos estamos deteniendo en la articulación y en todos los componentes de la articulación que pueden jugar o que juegan un papel fundamental en la capacidad de poder estirar o elongar o flexibilizar un grupo muscular o una unidad. ¿Cuáles son los factores que limitan esta posibilidad de estiramiento o de elongación? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Las propias articulaciones con todas sus características,
el músculo en sí mismo, los tendones, el tendón fundamentalmente por el tipo de célula que compone al tejido tendinoso. Los envoltorios conjuntivos, que son aquellas aponeurosis que van envolviendo a todos los grupos musculares y que permiten el deslizamiento de uno sobre otro. Cuando hablamos de piel o planos de deslizamiento subcutáneo, muchas veces lo debemos tener en cuenta porque en los pacientes operados las cicatrices o malas cicatrizaciones, ya sea en el plano superficial o en el plano profundo, empiezan a generar condiciones limitantes para poder llevar a ese grupo muscular a un estiramiento de su máxima expresión. Así que ojo con las cirugías, ojo con las cicatrices. El kinesiólogo debe trabajar mucho sobre esos planos para evitar que a futuro sean limitantes de la capacidad de estiramiento de ese grupo muscular. Y la unidad neuromuscular, con todos sus componentes, la inhibición recíproca, el tono muscular y las inhibiciones de los receptores sensoriales. Bueno, también hay otras variantes. Este es un cuadro rápido para que podamos ubicarnos mejor. También lo óseo dentro del plano articular tiene un gran componente porque muchas veces el tope óseo, que es el contacto directo de una estructura ósea contra otra, nos provoca una limitación a la cual nosotros no podemos sobreponer. O sea que debemos respetar, cuando pensamos en estirar o elongar un grupo muscular, pensar que un tope óseo como limitante es una estructura anatómica que no podemos atravesarla porque sí. Debemos respetar ese límite anatómico porque justamente lo que no queremos es generar un daño mayor. Cuando hablamos de cápsulas ligamentarias, ahí encontramos justamente un montón de limitaciones. Muchos pacientes que han sido operados y son cirugías intraarticulares terminan haciendo capsulitis o adherencias en las cápsulas que terminan generando grandes limitaciones de la movilidad articular y consecuentemente limitantes para el mejoramiento de la flexibilidad. En cuanto hablamos de los mios tendinosos, acá tenemos tres actores importantes. El tendón en sí es un actor importante porque es parte del componente miotendinoso. El músculo sí, en sí, que es la parte del vientre muscular propiamente dicho, y la fascia, que son todos los componentes que van a recubrir a ese músculo. Los vamos a identificar con siglas como componente elástico en serio, como la CE, el componente contráctil, la CC, y el componente elástico en paralelo, componente CEP, componente elástico en paralelo. Esas tres siglas son a partir de ahora como vamos a nombrar estas tres. Muy bien, el tejido conectivo, claro que sí, es un factor muy limitante porque tiene un gran contenido de fibras colágeno, es un tejido muy fibroso, tiene una baja, un bajo porcentaje de deformación. O sea, un 10% solo permite que se deforme una estructura de este tipo. En cambio, los músculos o el tejido muscular tiene una gran cantidad de elastina y permite una deformación de hasta un 150%. O sea que cuando nosotros proponemos un trabajo de flexibilidad o de estiramiento o de elongación, fundamentalmente vamos a estar incidiendo sobre la parte del componente elástico mucho más que sobre el componente fibroso o las terminaciones tendinosas. Bueno, también hay factores limitantes que es la propia capacidad del músculo, esto ya lo dijimos. Los factores neuromusculares los vamos a ver un poquito más adelante. Tendones, movilidad. Cuando hablamos de edad y sexo, claro que va teniendo, el correr de los años va jugando en contra de la movilidad, o sea, vamos perdiendo movilidad con el correr de los años. Y en cuanto al sexo, se refiere al sexo masculino y femenino, las mujeres tienen mejor movilidad, son más flexibles, son más elásticas que los hombres, y con el correr de la edad vamos perdiendo esa capacidad de flexibilización. ¿Mm? Cuando hablamos de la movilidad, por supuesto, el estado de calentamiento tiene mucho que ver. Realizar una actividad habiendo hecho movimientos previos para mejorar la temperatura o mejorar la lubricación de la articulación van a favorecer
el desarrollo del método que quiera cuando vayamos a hacer un entrenamiento de la flexibilidad o un estiramiento. O sea, movilidad en función del estado de calentamiento, sí. Si yo a la mañana me levanto a las 8 de la mañana o a las 7, después de dormir 7 u 8 horas, y pretendo en ese momento empezar a hacer una serie de ejercicios de estiramiento y flexibilidad, es muy factible que la pase muy mal. Voy a tener dolor, voy a estar incómodo, voy a sentir que realmente no estoy preparado para ese esfuerzo. Nada que ver si esa misma actividad la planteamos después de haber hecho alguna actividad durante la mañana e inclusive haberme puesto o haberme eh, propuesto una serie de ejercicios previos para entrar en calor y luego sí iniciar un plan específico de flexibilidad o de elongación. Por eso el calentamiento, cuando hacemos movilidad o hacemos flexibilidad, tiene mucho que ver para tener mucho mejor preparadas las estructuras sobre las que vamos a trabajar. Bueno, cuando hablamos de factores limitantes, acá encontramos esto que son es el uso neuromuscular con toda su mecánica y su información a corteza que va y viene. Estos son músculos que trabajan todo el tiempo, entre otras cosas, para mantener la posición erecta. O sea, varios de estas órdenes están indicadas para los músculos que mantienen los antigravitacionales y esos son los que tienen una mayor, mayor tono y una mayor limitación para ser estirados o ser flexibilizados. Claro que el objetivo de armar un programa o un plan de ejercicios de estiramiento es mejorar esa capacidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando veamos los métodos que vamos a utilizar para el mejoramiento del estiramiento muscular, vamos a ver que vamos a tener un montón de herramientas a mano para tratar de lograr eso. Debemos respetar la capacidad que tiene el músculo, pero el objetivo nuestro va a ser mejorarlo, va a ser aumentar esa capacidad. Donde tenemos poca posibilidad es en esto de mejorar la movilidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de estructuras, la cápsula articular, la piel, los mismos tendones de los músculos que terminan en zonas periarticulares y los ligamentos, como actores muy importantes en la estabilización de la articulación. Con lo cual, al contar con estructuras tan rígidas que estabilizan la articulación, nosotros queremos mejorar la movilidad. O sea, necesitamos lubricar esa articulación, mejorar la movilidad, a expensas de que sabemos que vamos a estar trabajando con estructuras muy rígidas y que en realidad están diseñadas para dar estabilidad, no para que sean laxas, sino para que sean justamente seguras y le permitan a la articulación un cierto confort y un cierto dominio de estabilización de la articulación. Cuando hablamos de otro factor limitante como la edad, bueno, ustedes ya van a ir viendo los chicos la gran capacidad de flexibilidad que tienen, formas de sentarse, formas de jugar o formas de trepar, y con los años, por supuesto, eso nos va a ir jugando y nos va a ir condicionando. Pero habitualmente los kinesiólogos trabajamos mucho con pacientes de tercera edad, esos son nuestros pacientes por excelencia, y sobre ellos, a pesar de tener una gran limitación o una gran cantidad de estructuras que están sumamente limitadas, bueno, lograr generar en ellos pequeños cambios, pequeños mejoramientos de la movilidad y luego de la flexibilidad o estiramiento muscular, le va a dar una gran sensación de confort y una gran mejora en su calidad de vida, fundamentalmente. Bueno, esto es un cuadro para simplemente identificar que cuanto mejor estemos sentados en calor, tenemos mucha mejor predisposición al estiramiento. Bueno, la movilidad articular, la elasticidad muscular, esos son dos factores de los que ya hablamos. ¿Mm? Tenemos que estar muy atentos en cuando planteamos nuestro plan de ejercicio, en evaluar detenidamente cuáles son las articulaciones que van a estar involucradas en ese ejercicio y detectar rápidamente si hay alguna limitación de la movilidad que nos va a interferir en la posibilidad de estirar los músculos que están involucrando
esa articulación. Espero que se entienda. Bueno, la unidad miotendinosa tiene, como les dije antes, el componente contráctil, el CC, el componente elástico en serie y el componente elástico en paralelo. Tres estructuras bien diferenciadas que cuando planteemos un estiramiento vamos a ver claramente cuáles son o cómo se van a ir comportando en las distintas fases del ejercicio de flexión. Bueno, este es un modelo mecánico bastante complejo, pero ustedes deberían graficarse en la cabeza que tenemos una estructura que es el músculo con sus dos terminaciones tendinosas, es el tendón proximal y el tendón distal. Dentro de esa estructura muscular están el componente elástico en serie, que es las uniones miotendinosas eh, las fascias que envuelven a ese músculo. ¿Mm? Y el componente elástico en paralelo son las terminaciones tendinosas, los tendones. Cuando planteamos en este esquema componente contráctil, componente elástico en serie y componente elástico en paralelo, o sea, los dos tendones del músculo, el proximal y el distal, vamos a ver, si pensamos un poco, vamos a ver que yo puedo estirar un músculo llevando un punto de inserción, el proximal o el distal, lo alejo del otro y voy a estar provocando estiramiento. ¿Se entiende? También puedo ir al otro extremo, que es el proximal. Entonces agarro el proximal y lo llevo alejándolo del distal y voy a provocar estiramiento también. O bien puedo tomar los dos puntos, el punto de inserción proximal, el punto de inserción distal, y llevar los dos, alejar los dos puntos, oponiendo la fuerza de tracción para provocar el estiramiento. De esa manera también estamos generando estiramiento. Por supuesto que el componente contráctil es el mayor receptor del trabajo que estamos haciendo, porque es ahí donde encontramos fibras que pueden ser más fácilmente extensibles. Entonces, vamos a encontrar ahí que nuestro accionar tiene un efecto directo. Mucho menos en los componentes elásticos en serie, eh, que son mucho más rígidos, que son mucho más duros, como dijimos antes, con un 10% de capacidad de estiramiento. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante, y debemos detenernos en esto, es pensar en qué tipo de músculo es el que estamos tratando de estirar. Cuando pensamos en el músculo que queremos estirar o que queremos flexibilizar, recordar la orientación de las fibras o la acción que tiene ese músculo es de vital importancia para el terapeuta, porque a partir de ahí, de ese estudio, de esa imagen o de ese conocimiento, es donde nosotros podemos proponer el ejercicio correcto para provocar el estiramiento en el grupo muscular que realmente quiero estirar. De esa manera voy a reducir muchísimo la posibilidad o el margen de error que me pueda generar. Entonces, por ejemplo, estos músculos de acción corta, peniforme, así como se ven, en general son de un gran contenido de colágeno, tienen menor extensibilidad y son tónicos, o sea, tienen un tono mucho más elevado. Ejemplos, por ejemplo, los isquiosurales. ¿eh? Los isquiosurales son músculos fuertes que nos mantienen en la estática. En cambio, los de acción larga son fusiformes, llamados fusiformes, tienen mayor extensibilidad, mayor tensión activa y son fásicos, como por ejemplo el cuádriceps. Les nombro ejemplos de grupos musculares muy grandes y muy fáciles. Bueno, la unidad neuromuscular, ya lo hablamos hace un rato, la orden que va a llegar, la inhibición recíproca, es decir, cuando voy a estirar un músculo, necesito que mande la corteza una orden para inhibir al grupo antagonista, si no yo no lo voy a poder estirar. Es muy importante que ese mecanismo esté aceitado y es lo que nos permite provocar los estiramientos. Bueno, aquí vamos a encontrar varios puntos que son fáciles de entender después de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Si vamos a pensar en un trabajo de flexibilidad, ese
esa fuerza que vamos a ejercer, ese trabajo que vamos a ofrecer, a realizar, debe vencer unas fuerzas de oposición. O sea, voy llevando el tejido, entendiendo que el tejido no va a querer dejarse llevar, no va a querer dejar que yo lo estire, y si lo quiero estirar, debo vencer esa resistencia que me ofrece. ¿De acuerdo? Y el estiramiento mejora la flexibilidad por esta acción de alargamiento y tracción. O sea, en la medida que yo lo voy estirando, lo voy alargando, va a mejorar la flexibilidad. ¿Se entiende? Y en un primer momento se provoca el estiramiento del componente contráctil, tal cual lo dijimos antes, y luego el componente elástico en paralelo, dependiendo de la intensidad y el tiempo que estemos trabajando ahí. O sea que es muy importante saber cuánto tiempo y de qué forma queremos provocar ese estiramiento. Si no, no vamos a lograr la flexibilidad que nosotros queremos. Ahora, cuando esa fuerza que tiene y que me resiste a la fuerza que yo estoy haciendo de afuera, se estabilizan las dos, el estiramiento se transmite íntegramente a la estructura, al músculo propiamente dicho. Si el alargamiento continúa, o sea, si yo sigo estirando y sigo estirando, bueno, el componente eléctrico en serie, que solicitan cuando el alargamiento del componente contráctil y el componente elástico en paralelo está agotado. Entonces, para lograr un efecto directo sobre el componente elástico en serie, que son los tendones, yo debo agotar primero toda la capacidad que tiene el componente contráctil. O sea, estiro el músculo, lo llevo a su máxima extensión. Cuando ya el músculo ha llegado a su extremo máximo de estiramiento, ahí puedo empezar a incidir en el componente elástico en paralelo. La extensibilidad de este cuerpo elástico, o sea, el componente contráctil y el componente elástico en paralelo, va a disminuir según la intensidad de la contracción del músculo. Y esto sí es importante, porque si yo provoco un estiramiento, el músculo me deja ir, o sea, lo puedo estirar, lo voy llevando. Pero incido muy poco en los tendones. Lamentablemente, incido muy poco en los tendones, porque el tendón no se deja estirar. Ahora, si yo provoco una contracción del músculo que estoy estirando y le pido al paciente una contracción voluntaria, una contracción activa de ese músculo, que es el músculo agonista, es el músculo que yo quiero estirar, y sobre esa contracción del músculo que hace voluntariamente el paciente, yo genero un mecanismo de estiramiento provocando y continuando con la técnica de estiramiento que había ejercido al inicio, al estar limitando la capacidad del componente contráctil de estirarse, voy a estar incidiendo directamente sobre los tendones y estirando mejor las estructuras tendinosas, que es donde yo más quería incidir. ¿Se entiende? Bueno, fundamento de hay una actividad refleja que es, si buscamos mejorar la extensibilidad del músculo, hay que evitar estiramientos con balanceos y rebotes. Muchas veces vamos por una plaza y vemos gente que está haciendo algún tipo de estiramiento y vemos que hacen rebotan, rebotan, rebotan. En realidad, cuando se empieza con esos balanceos o rebotes, no estamos provocando estiramientos, porque eso lo único que hace es desencadenar un reflejo miotático que hace que la corteza mande más órdenes de acortamiento del músculo, no de alargamiento. Por eso es que cuando provocamos o queremos provocar estiramiento, no debemos hacer rebotes o balanceos, anulando ese efecto del reflejo miotático. Y cuando entrenamos la flexibilidad, los estiramientos hay que hacerlos por un tiempo prolongado. Así, justamente el uso neuromuscular se habitúa a esta longitud, a este estiramiento que estamos provocando y no le puede mandar la orden y vamos a ir ganando cada vez más capacidad de estiramiento. O sea que para estirar o para generar una acción de estiramiento sobre un músculo, esta acción refleja debemos anularla. ¿Cómo se anula? Manteniendo en tiempo el estiramiento de 20 a 30 segundos, ya lo vamos a ver, y eso anula o inhibe esa actividad. En este cuadro vamos a encontrarnos con una imagen clara y precisa de qué sucede cuando exponemos un músculo a esta deformación que queremos, ¿no? Queremos sacarlo de su estado normal y lo queremos deformarlo, ¿eh? Mediante una acción externa de tracción, y esa acción externa empieza a generar una deformación.
deformamos el vientre muscular generando justamente un estiramiento. De acuerdo a la intensidad de esa tracción que generamos, por eso acá vemos la curva de tracción y longitud, o sea, en la medida que aumenta la tracción, vamos aumentando, ¿no?, en el eje vertical la tracción, la fuerza de tracción aumenta, la longitud aumenta también, o sea, vamos a estirar más el músculo en la medida que ejerzamos mayor tracción. Eso va a generar una primera fase, es un periodo elástico, que es temporal. Son esos estiramientos que en general uno termina de hacer una actividad física, lo hace durante unos minutos, no le da mucha importancia al método ni al tiempo de trabajo y se va a la casa y seguramente no ha generado un cambio de deformación del vientre muscular. ¿Por qué? Porque no le ha metido, no le ha suministrado la tracción necesaria, la cantidad de fuerza necesaria para provocar lo que sí queremos provocar, que está bien claro ahí, que es pasar al periodo plástico, que es el periodo permanente, donde la deformación de la orientación de las fibras, de las uniones miotendinosas, terminan cambiando su, su geometría y termina provocando esto que llamamos el periodo plástico, que sí es permanente, que es a donde debemos llegar cuando queremos generar cambios en la flexibilización o en la elongación de ese grupo muscular que queremos trabajar. ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Bueno, muy bien, el peligro y el riesgo es no dominar o no manejar la cantidad de fuerza de tracción suministrada y pasar o ingresar a una fase de ruptura. Eso es muy delicado y realmente no es recomendable en ninguna etapa de ningún tratamiento, de ningún plan de ejercicio. Entonces, lo acabamos de decir, la deformación elástica son esfuerzos no muy importantes, ¿eh? No son esos ejercicios que uno siente que el músculo se estira y donde en realidad se siente dolor o se siente la molestia y el fastidio de sentir que el músculo se está estirando. Si no llegamos a esa fase, estamos en un periodo de deformación elástica, ¿eh?, que es el que va a durar muy poquito. Muchas veces estos tipos de ejercicios se usan como entrada en calor para provocar un mejoramiento de la irrigación del músculo. Ahora, lo que sí realmente queremos hacer, y si queremos llegar a la deformación plástica, es aumentar la tensión progresivamente y llegar a una instancia donde verdaderamente la sensación de estiramiento se siente y el paciente justamente se siente molesto por el dolor y el gran requerimiento del estiramiento del músculo, ¿verdad? Ese periodo, esa deformación es la deformación. Bueno, en el tendón, fíjese que habíamos dicho que se deforma muy poquito, lo que se logra estirar de un 0 a un 2% es normal, cuando lo vamos sobrecargando estamos hablando de un 2 a un 4%, una ruptura parcial de un 4 a 8, miren que para que se rompa un tendón llegando a un 8 o a un 10% ya estamos en una ruptura total. O sea, miren ustedes lo difícil que es generar estiramiento cuando hablamos de una estructura. Bueno, para lograr ahí una mejor extensibilidad miotendinosa, justamente hay que lograr esa fase elástica, hay que pasar el límite superior de la fase elástica, es decir, tiene que sentir que el músculo está puesto en tensión, por supuesto, pero no va a alcanzar con eso. A partir de ahí se aumenta el esfuerzo de tracción, o sea, progresivamente hay que continuar con la tracción para llegar a esa zona plástica y si queremos influir en el tendón propiamente dicho, vamos a pedir o vamos a requerir que este paciente haga una contracción voluntaria del músculo agonista, o sea, el músculo actor, el músculo que está siendo elongado. Al pedirle una contracción voluntaria y mantener el estiramiento o la tracción de estiramiento, vamos a provocar un efecto directo sobre la. Bueno, estas son consideraciones generales, ya las hemos visto en los slides anteriores. Estímulos progresivos, continuos, son preferibles, ¿eh?
para ir progresivamente aumentando hasta llegar a un alargamiento definitivo. Acá hay un ítem muy importante que hay que pensar en todas las articulaciones que atraviesa el músculo que estamos queriendo estirar. Muchas veces si no recordamos o no tenemos bien aceitada en la mente la anatomía topográfica, las estructuras que va atravesando ese músculo, cuáles son sus puntos de inserción, es muy difícil que podamos diagramar un plan de ejercicio de estiramiento sin considerar todas las estructuras que va a atravesar ese músculo y fundamentalmente cuántas articulaciones o qué parte de las articulaciones o qué estructura dentro de la articulación está limitando para poder generar y llevar al músculo a su estiramiento total. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de respetar los principios del entrenamiento, fue lo que dije hace rato, no podemos iniciar un plan de estiramiento o flexibilidad si no tenemos todas las condiciones dadas en cuanto al bienestar del músculo, la preparación previa, la movilidad articular, el calentamiento previo, si hay lesiones que todavía siguen dando dolor o el paciente está con inflamación en la articulación, con hidrartrosis, es decir, o temperatura o es un desgarro muscular en la fase 1 o fase 2 que no nos ha permitido todavía ingresar en la fase de estiramiento. Ojo, debemos respetar mucho la sintomatología dolorosa cuando queremos diagramar un plan de flexibilización. Aquí vamos directamente a los métodos, activa, pasiva. La activa provoca el estiramiento de un músculo a partir de la contracción del músculo antagonista. O sea, yo tengo un grupo muscular cuádriceps, que es el antagonista, y el isquiotibial, que es el agonista. Cuando yo doblo la rodilla y pongo el talón a la cola voluntariamente, estoy provocando un estiramiento del grupo cuádriceps, que en este caso es el grupo antagonista. O sea, el principio de modalidad activa involucra la acción voluntaria de un músculo que se va a contraer, en este caso es el antagonista, los isquiotibiales, para provocar el estiramiento del cuádriceps, que en este caso es el agonista, es el que quiero elongar. Y la modalidad pasiva es externa, que quiere decir que el paciente no hace ninguna actividad. El estiramiento es provocado por una fuerza externa. Ahora vamos a ver qué tipos de métodos encontramos para la modalidad pasiva. Bueno, en global y analítico es cuántos grupos musculares quiero elongar o si voy directamente y específicamente a un grupo o a un haz muscular. Por ejemplo, las cadenas miofaciales, o sea, toda la cadena posterior se elonga desde los músculos trapecios, desde el cráneo hasta la fascia plantar inclusive. Hay ejercicios para elongar toda la cadena posterior. Involucran una gran cantidad de grupos musculares. O puedo elongar puntualmente el grupo bíceps o el deltoides y elijo un grupo muscular específico y genero estiramiento. Aquí vemos el estiramiento pasivo, estas características que les digo. Hay una acción externa, hay alguien que está generando ese punto de apoyo o esa acción que va a provocar el estiramiento. No hay actividad muscular, acá no le pedimos al paciente que haga ningún trabajo, al contrario, él está apoyado o está siendo asistido por alguien que es el que va a hacer la fuerza y es el que va a llevar al músculo al estiramiento máximo. Por eso va a depender muchísimo de la tensión que tenga el paciente o la capacidad de poder elongar el músculo que queremos elongar, ¿no? Puede ser que una persona haga la fuerza, sí, esa es una variable. Otra es usar la fuerza de gravedad. Si yo estoy parado y me dejo volcar hacia adelante y me doblo hacia adelante, estoy usando la gravedad que me ayuda a doblar el tronco y estoy provocando un estiramiento de la cadena posterior. Una autocolocación, que es apoyar la pierna arriba de un banquito o agarrarnos un poste, como vemos en la imagen. Hay instrumentos que ayudan a estirar. Agarro una soga, la pongo en la punta del pie, tracciono de la soga y estoy estirando los gemelos, ¿no? Las duraciones de los estímulos son de 20 a 30 segundos. Y eso tiene mucho que ver con esto que hablamos del reflejo miotático. Así que mientras mantenemos la posición de estiramiento,
debemos respetar esos 20 o 30 segundos, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente, haber entrado en calor previamente. Si no tengo posibilidad de entrar en calor, muy bien, haré una progresión paulatina de este tipo de estiramiento sin llegar de forma brusca a los niveles máximos de estiramiento. Debería ir progresivamente aumentando la tensión hasta llegar al máximo estiramiento. En cuanto a lo que dice al final, no en la entrada en calor y sí en la vuelta a la calma, eso está muy discutido. Hoy ya se usan muchísimo los estiramientos en la entrada en calor y también se usan en la vuelta a la calma, por supuesto. Imágenes de distintas colocaciones, agarrándose la punta del pie o apoyada en un poste. Ahí hay algunos colegas que están trabajando elongando el cuadrado lumbar o elongando los isquiotibiales. Allá está la soga. Todas imágenes bien específicas de este estiramiento pasivo. Bueno, el activo, como lo dijimos antes, son dos grupos musculares, uno es el agonista, otro es el antagonista. Ahí tenemos que provocar acción del músculo. Hay un músculo que se contrae provocando el estiramiento del otro. ¿Es efectivo este método de estiramiento? Y no es tan efectivo como el pasivo, porque yo contraigo el isquiotibial y siento poco estiramiento en el cuádriceps. Esta es la verdad, ¿no? Pero se utiliza mucho para iniciar una actividad de estiramiento porque al provocar contracción del músculo estoy favoreciendo la irrigación del músculo que se contrae, estoy favoreciendo la llegada de un montón de sustancias que mejoran la viscosidad del músculo, también estoy entrando en calor del tendón porque el tendón es requerido ante la contracción activa. Entonces, ¿es un método que va a generar un gran cambio, un gran mejoramiento de la flexibilidad? ¿El método de estiramiento activo? No. ¿Se utiliza? Y sí, se utiliza. Tiene algunas limitaciones, pero es utilizable. ¿De acuerdo? Bueno, ahí están viendo, ¿eh? Ahí está cruzando una pierna por delante de la otra. Ahí no hay ninguna colocación, no hay nadie que esté ayudando a esta paciente. Acá está la joven con el brazo hacia atrás, parece que le han robado el poste. No, es la misma que tenía el poste antes, ahora no lo tiene. ¿Mm? Y así podemos seguir viendo los otros cuadros. No hay colocación, no hay accesorio, ningún agente externo está ayudando a estirar. La acción de estiramiento es provocada por el grupo muscular antagonista que se contrae para poder estirar el agonista. Bueno, acá es el estiramiento estático o stretching o estiramiento. ¿eh? Es un término que se usó muchísimo tiempo para identificar qué es eso del estiramiento o del stretching. Bueno, son posiciones pasivas de estiramiento lento, que es un método de tensar, o sea, estirar, relajar, volver a estirar, relajar. Eso va generando un mecanismo de autoinhibición, ¿no? Entonces, esto de la inhibición recíproca como que va agotando el accionar de la acción recíproca, ¿no? Entonces, se estira el agonista con contracción simultánea del antagonista, ¿de acuerdo? Un poco lo que hablamos hace un ratito. Y combinando contracción-relajación, o sea, contraigo, relajo, vuelvo a contraer, vuelvo a relajar y el estiramiento con contracción simultánea del antagonista. Es un método bastante utilizado y muy bueno. Aquí lo vemos. ¿Mm? Contracción del glúteo en la medida que con las manos y la rodilla derecha va empujando hacia el otro lado. ¿Mm? Bueno, más del estiramiento en tensión activa. ¿Mm? Entonces la unidad mioteniosa se coloca en una longitud media, intermedia. Hay una contracción del músculo que se desea estirar, ya lo hablamos, y se ejerce una fuerza externa, ¿eh? Alejando los puntos de inserción sin que se suspenda esa contracción voluntaria que le pedimos. Ahora, si el paciente contrae muy en forma desmedida el músculo y no le permite al terapeuta provocar el estiramiento, ese ejercicio no va a generar ningún cambio. Entonces, debemos pedir una contracción, por supuesto, pero una contracción tal que permita al terapeuta generar el estiramiento para generar acción directa sobre las terminaciones terminales. Necesita
un aprendizaje y de acá va a depender mucho del comando. El comando verbal que le indica el terapeuta en cuanto a cuánta fuerza, cuánta tensión le tiene que generar el paciente a ese grupo muscular que yo quiero estirar. Este es el efecto de justamente que es lo que buscamos en el stretching, que es tensión, relajación, con estiramiento, buscando ese sistema de inhibición. Bueno, ahí está el estiramiento agonista, con contracción simultánea del antagonista. ¿Eh? O sea, ahí estamos estirando el músculo eh, agonista, que es el estiramiento del pectoral, ¿eh? Con contracción simultánea del antagonista. O sea, que está provocando la contracción en este caso, el deltoides posterior. En el deltoides, por ejemplo, tenemos tres porciones: anterior, media, posterior. Es imposible poder indicar un ejercicio de estiramiento del deltoides sin tener en cuenta las tres porciones. ¿Se entiende? El grupo cuádriceps es extensor de rodilla, pero también es flexor de cadera. Entonces, si queremos provocar un estiramiento del cuádriceps, no vamos a provocarlo solamente con la flexión de rodilla. Llevamos de la extensión, la llevamos a la flexión, sino que debemos provocar también una extensión de cadera para poder tomar las cuatro porciones que involucran el músculo cuádriceps. ¿De acuerdo? Aquí estamos combinando contracción, relajación, estiramiento con contracción simultánea de los antagonistas. Contracción, relajación y contracción simultánea del antagonista. Bueno, ventajas de los stretching, un poco ya lo dijimos, hay acción muscular voluntaria, o sea que hay trabajo de los grupos musculares que son requeridos en la contracción. ¿eh? Mejora la movilidad articular porque al no tener un agente externo que va a aumentar la tensión o el estiramiento del músculo, no estamos incidiendo sobre la movilidad articular. Eso se logra cuando hay un agente externo que lleva el músculo a su extensión máxima, con lo cual va a involucrar aumento de la movilidad. Disuelve tensiones musculares, estiran músculos acortados y optimiza el tono, porque el tono se optimiza en la medida que ejercemos fuerza o estamos haciendo ejercicios voluntarios. Bueno, y por supuesto tiene un mucho menor riesgo. Es imposible que con este método logremos una ruptura. Imposible. La ruptura, para llegar a la ruptura hay que pasar por esas etapas que ya dijimos, y con este método nunca llegamos a un punto de estiramiento máximo que pueda provocar ruptura. Con lo cual es un método. Bueno, algunas variantes, algunas diferencias entre uno y otro. Aquí son todos ejercicios ejercicios pasivos estos. Hay acciones externas, en este caso las colocaciones las están generando terapeutas que están accionando sobre los distintos grupos musculares. Aquí es factible que estos colegas estén requiriendo del paciente una acción muscular. En el caso de la colega del borde superior izquierdo, le está pidiendo a la paciente que haga una contracción del pectoral. En la medida que ella contrae el pectoral, resiste la acción del pectoral con la mano izquierda, y provoca un estiramiento desde la contracción. O sea, la paciente no deja de contraer el pectoral, pero la terapeuta va a bajar el codo hacia abajo. En la imagen que sigue, la colega le va a pedir un requerimiento al recto anterior del cuádriceps, llevando la rodilla hacia arriba. Ella está fijando la mano derecha sobre la espina ilíaca superior, le va a pedir un requerimiento de elevar la rodilla, ella no lo va a dejar y al contrario va a ejercer una acción hacia abajo, o sea, va a provocar el estiramiento del recto anterior mientras el paciente lo está requiriendo con una acción voluntaria. En la imagen que sigue, el terapeuta de remera roja le va a pedir a la paciente que está acostada en el piso que lleve la punta de los pies hacia las manos de él. Él va a resistir ese movimiento llevando la punta de los pies hacia abajo. Pero la paciente va a tener que ejercer acción de los músculos gemelos. La última imagen, la imagen del terapeuta de remera gris, le va a solicitar a la paciente tratar de juntar las rodillas, provocando la acción de los aductores, mientras que él lleva las rodillas hacia afuera, provocando el estiramiento de los aductores.
Y arriba van a ver claramente ventajas y desventajas de los dos métodos, los estiramientos analíticos y el stretching global activo. Bueno, otras formas de estiramiento posisométrico, o sea, provocamos una contracción, decimos que provoque, o sea, una contracción isométrica, el paciente tiene la tensión permanente y relaja y provocamos ahí un estiramiento de 20 o 30 segundos. Vuelve a contraer y mantiene la contracción, mantenemos el estiramiento, vuelve a relajar y volvemos a hacer otra vez un poco más de recorrido en el estiramiento. Después aquí tenemos la técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva, FNP, la van a ver más adelante en técnicas, no hace falta que nos detengamos en esto, pero es una técnica muy específica para el mejoramiento de la movilidad articular y de la flexibilidad, sobre todo en pacientes que tienen alguna alteración en el sistema neuromuscular. Y hay combinación de técnicas manuales como manipulación, técnicas de manipulación tendinosa o puntos gatillos, o sea, presión sobre puntos dolorosos o regiones donde hay sobrecarga de músculos fatigados. Entonces se provoca el estiramiento y se accionan esos puntos gatillos con técnicas bastante traumáticas, por no decir muy traumáticas, son muy dolorosas, pero también muy efectivas. ¿Cuáles son los efectos que nosotros buscamos, en definitiva, cuando queremos buscar estiramientos musculares? Un músculo que trabaja en su rango de flexibilidad o de estiramiento máximo es un músculo que está mucho mejor preparado para cualquier actividad física. Es decir, un músculo que está cortado o que está limitado en su estiramiento o en su flexibilidad es un músculo que se va a agotar rápidamente. Si un músculo se agota rápidamente, es un músculo que se expone rápidamente o con más facilidad a una posible lesión o a una sobrecarga. Entonces, mejora la ejecución motora, por supuesto que mejora, y demora la aparición de la fatiga. Eso es cuando hablamos de rendimiento coordinativo, técnico. En la medida que mejoramos la flexibilidad, que involucra también la movilidad articular, podemos incorporar mejor la técnica, podemos mejorar la técnica de ejecución y poder tener un rendimiento mayor. Hay deportistas fundamentalmente que trabajan horas y horas su flexibilidad porque de eso depende el éxito de la técnica de ejecución de la disciplina deportiva que realiza. Por ejemplo, la gimnasia deportiva. Optimiza mejor las formas de trabajo motor físico, o sea, cuando trabajamos la fuerza, trabajamos la resistencia, un cuerpo o un organismo flexibilizado y elongado tiene mejor receptividad a cualquier trabajo o a cualquier tipo de entrenamiento que le propongamos. Previene lesiones, mejora la postura, una gran cantidad de desequilibrios posturales y sobrecargas musculares a partir de malas posturas son evitadas gracias a estos trabajos de estiramiento, mejora la recuperación, eso fundamentalmente, por eso se indica realizarlos después de una actividad física, cualquier tipo de intensidad y magnitud que haya tenido, no importa, efectos neurofisiológicos para regenerar mejor las sustancias gastadas, mejoras sensitivas, efectos vasculares, la vascularización, la irrigación, y esos efectos mecánicos que hablamos cuando hablamos de la curva tensión. ¿En qué caso está indicado? Bueno, hay un montón de indicaciones. Usamos nosotros los kinesiólogos en el área preventiva fundamentalmente para evitar un daño mayor. Pero también podemos usarlo como forma terapéutica o llegado a un nivel de logro de determinado nivel de flexibilidad, lo usamos como mantenimiento. Y ahí ya encontramos un montón de técnicas como el yoga, el pilates y hay otras técnicas corporales que son bastante utilizadas, que son para mantener esos niveles de, eh, de flexibilidad adquiridos. En el ámbito postura, en el ámbito laboral hay un montón de indicaciones justamente para evitar sobrecarga o malos hábitos de postura, que son los que van a generar a futuro lesiones o malestares en el estado general del paciente. Cuando hablamos de disminución del DMAT es el dolor muscular de acción tardía. Ese dolor, varios de ustedes lo habrán
sentido alguna vez cuando empezaron alguna actividad deportiva y venían justamente con muy mal nivel de entrenamiento. Ese dolor que perdura durante 2 o 3 días es el DMAT, dolor muscular de acción tardía. En general, se evitan si uno no hace ejercicios intensos cuando todavía no está preparado para ese nivel de intensidad. Bien, aplicaciones en población en general. ¿eh? Esto, o sea, cuando hay inactividad sumada a las posturas viciosas, eso puede dar lugar a acortamientos y bueno, por supuesto, alguna sobrecarga que después puede traer inclusive alguna alteración. Bueno, ¿cómo se aplican? Métodos hay un montón, esto es una guía simplemente, de 4 a 6 repeticiones, 30 minutos de flexibilidad 3 veces por semana sería ideal y yo lo recomiendo, a pesar de que no sea un deportista de alto rendimiento. Bueno, en deportes depende del requerimiento. Hay deportes que requieren sí o sí tener muy buena flexibilidad, muy buen estiramiento, porque tiene que ver con la estética del deporte que hacen. Otros que menos, como el deporte B, y otros que un poco menos todavía, como el fútbol, el tenis. Bien, aquí vemos algunos test de flexibilidad para ver el test de flexibilidad, en ese caso en la imagen 1 es el psoas, lo que estamos evaluando, o el recto anterior del cuádriceps, en el otro, o la capacidad de estiramiento de los isquios. Los objetivos de los test de flexibilidad es poder determinar, ver, evaluar, tener una medida, poder medir de cuánto se está flexibilizando ese músculo para poder después poder compararlo luego de varias sesiones de trabajo programado y guiado. Bueno, hay un montón de estos test, hay equipos inclusive que usamos habitualmente, el goniómetro, el inclinómetro. El inclinómetro marca la desviación de un segmento óseo con respecto al plano horizontal. El goniómetro mide grados y ángulos de movilidad articular. Son dos aparatos que ustedes se van a familiarizar más adelante con el calor el goniómetro, ahí está, test de dedos al piso, el test de Wells, el cita las imágenes. Ese cajoncito mide la separación de los dedos con el cajón, esa altura, cuánto le falta para llegar, esa es la flexión del tronco, es para medir la eh, flexibilidad de los isquiotibiales y los paravertebrales. Algunas otras medidas, el ángulo popliteo, que es el ángulo knee extension, eso es lo que quiere decir, es el ángulo popliteo con la rodilla en extensión. Lo están midiendo con un inclinómetro y con un goniómetro. Estos son otros test, ya lo vimos, cuánto llega con las manos a sobrepasar la regla o si no llega, tiene distintos niveles. Acá hay una tablita que puede ayudar a tomar alguna referencia de cómo se encuentra nuestro paciente en este. Este es un test de medición de la extensibilidad del grupo cuádriceps. Se mide la altura que separa el talón del grupo glúteo. Eso se puede hacer en forma activa, o sea, le pedimos al paciente que lo haga de forma voluntaria, contrayendo el isquiotibial, o lo empujamos nosotros, o él mismo se empuja en forma pasiva para ver si hay cuánta diferencia hay entre un método y otro. Hombro, otro test de flexibilidad, plegado adelante, aductores en la imagen del centro, inclinación lateral. Bien, todos test de flexibilidad que involucran, por supuesto, la test de elongación de gemelos hacia arriba, psoas, como dijimos, aductores, abductores y otras variables. Bueno, espero que haya sido de gran utilidad. Recuerden que la flexibilidad es un agente que utilizamos a diario los kinesiólogos. Nuestros pacientes, si bien saben que es un trabajo difícil, áspero, conocen después del tiempo los grandes beneficios que ha generado el trabajo de flexibilidad. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.